Este es el cheque que Estados Unidos de América pagó a Rusia por la escritura de Alaska. Y fue una ganga por 7.2 millones en 1867, pero ahora Un legislador ruso supuestamente ha exigido que América devuelva todo el estado de Alaska en medio de las sanciones lideradas por los Estados Unidos a su país. En nombre del gobierno de Estados Unidos, digo que no lo recuperará. No podemos vender Alaska a Rusia. No es posible. Rusia vendió Alaska a Estados Unidos, pero ahora pide reembolso. Desafortunadamente, para Putin y sus amigos, el recibo de esa transacción expiró hace más de 150 años. Por nuestra parte, sugerimos que es mejor devolvernos Alaska. Hazlo. ¿Sabes cómo llaman a Alaska? Crimea de hielo. algún día volverá a sus costas natales. ¿Y si los dejamos entonces en las islas Aleutianas? ¿Y entrar a Alaska y que lo rodeen? Esa es una buena idea, Pero estamos acostumbrados a devolver lo que es nuestro, y siempre lo haremos. En realidad, los 7.2 millones por los que se vendió Alaska no son una suma inalcanzable. Y podríamos sugerir a nuestros socios estadounidenses que consideren devolver Alaska. California debería regresar a México y Fort Ross a sus pueblos originarios. Alaska y Hawái también regresarán a casa. No, creo que las fronteras deben ser así. Arizona, Nebraska o algo así. Y diremos, mira, también está Alaska. Alaska es tuyo, ¿verdad? Y un poco de California. Todo está claro con Alaska. Hay un estado que limita con Oregon, Baja California. Sobre la seguridad fronteriza, especialmente con países no amigables. Los estadounidenses están muy preocupados de que los rusos vayan a atacar Alaska. ¿Cómo es eso? Pero tenemos que hacer esto. Por cierto, es una de las amenazas más serias para los Estados Unidos de América. Quiero el imperio ruso con Alaska, Hawái, California, Finlandia y Polonia. Aunque Polonia y Finlandia son tan apestosos, no estoy seguro, para ser honesto. Por cierto, estoy de acuerdo con aquellos que dicen que Rusia ocupa injustamente. Sí, necesitamos hacer mucho más. Sí, necesitamos devolver muchas más tierras históricas, restaurar la justicia histórica. Definitivamente. En cuanto a la justicia, tomemos Alaska y ellos darán el resto por sí mismos. Por supuesto, Alaska también. atenderemos nuestra Alaska. No le toca al Departamento de Estado de Estados Unidos decidir si Rusia obtiene el estado. Depende de un referéndum ruso. Los políticos rusos generan caos en Moscú. Están exigiendo que Alaska, el estado más grande de América, lleno de petróleo y bases militares, les sea devuelto. Porque es suyo. Pero aquí está el giro. Rusia no lo perdió en una guerra. Lo vendieron en un trato barato que haría sentir orgulloso a un dueño de casa de empeño. Ahora, con Trump y Putin a punto de reunirse en Alaska pronto para discutir sobre Ucrania, viejos rencores están resurgiendo, amenazando con provocar un conflicto. Así que sumerjámonos en este asunto de Alaska e intentemos entender qué está alimentando la amargura en Moscú. No solo están hablando de mapas. Dicen que reescribir la historia es peligroso. Si estás de acuerdo, dale me gusta y suscríbete. Tu apoyo ayuda a impulsar esta verdad más allá del algoritmo y superar la propaganda. Comencemos con el reciente revuelo. Entre 2023 y 2025, voces rusas como políticos, comentaristas y propagandistas revivieron la fantasía de reclamar Alaska. Inició cuando Estados Unidos congeló miles de millones en activos rusos. Un legislador cercano a Putin sugirió que Moscú debería reconsiderar tomar Alaska. El comentario fue vago, pero tocó un nervio. Luego llegó enero de 2024. Putin firmó un decreto para investigar antiguas propiedades rusas en el extranjero. El Kremlin no mencionó Alaska, pero algunos medios especularon mucho. Presentadores de la televisión estatal empezaron a llamar a Alaska nuestra en segmentos sobre la agresión occidental. Dmitry Medvedev bromeó en línea que la guerra sería inevitable si Estados Unidos no lo devolvía. Aunque su tono era sarcástico, el mensaje era claro. Para mediados de 2024 se intensificó. Más propagandistas hicieron eco de la afirmación, enmarcando a Alaska como un símbolo del robo occidental y la victimización rusa. En julio, Vladimir Solovyov, uno de los principales aliados mediáticos de Putin, exigió la devolución de Alaska. Afirmó que la venta de 1867 fue ilegítima, forzada bajo coacción, y que Rusia tenía un derecho histórico sobre la tierra. La narrativa ganó tracción entrando en 2025. Es crucial por la próxima cumbre Trump-Putin en Alaska.
Los nacionalistas rusos la llamaron Antiguo Territorio Ruso. Incluso comenzaron a sugerir que la reunión en sí era simbólica de asuntos pendientes. Desde entonces, los grupos de extrema derecha se unieron, mezclando discursos de diplomacia con amenazas veladas de reclamación. Para aclarar, esto no viene directamente de los altos niveles del gobierno, al menos por ahora. En 2014, Vladimir Putin incluso desestimó la idea de reclamar Alaska con una sonrisa burlona, diciendo que hace demasiado frío y no vale la pena el esfuerzo. Fue un momento humorístico y una señal. Alaska no es una prioridad estratégica. Sin embargo, eso no ha impedido que las voces nacionalistas resuciten la idea, convirtiéndola en un símbolo de orgullo herido y nostalgia imperial. Esto no es sobre geografía, es sobre psicología. En Rusia, los medios estatales controlan la narrativa y hasta ideas aleatorias pueden difundirse rápido. La idea de Alaska como rusa se conecta con una corriente emocional más profunda. Resurge el resentimiento por el colapso de la Unión Soviética y la pérdida de estatus global, viendo a Rusia como una nación en declive. En este momento, las relaciones públicas incluso dentro de Rusia son mixtas. Algunos rusos ponen los ojos en blanco, tratándolo como una broma. Algunos sienten más patriotismo y sueñan con revertir la historia. Una encuesta de 2024 reveló que cerca del 20% de los rusos apoyaba reclamar Alaska. Sin embargo, la mayoría lo clasifica muy por debajo de preocupaciones urgentes, como, ya sabes, sanciones inflacionarias, la guerra en Ucrania. Aún así, la idea sigue resurgiendo, especialmente en línea, donde los memes y los lemas difuminan la línea entre la ironía y la ideología. En varias ciudades han puesto carteles que dicen, Alaska es rusa. El hombre que publicó esta foto afirma haber visto varios carteles como este aparecer en la ciudad de Krasnoyarsk, en Siberia. No los emite el Estado, pero muestran ánimo y simbolizan el impulso de reinterpretar o reescribir el pasado. Al final, no se trata de Alaska, se trata de identidad, de reclamar algo intangible, orgullo, poder y el mito de una Rusia que nunca perdió. Pero aquí está la realidad. Estas declaraciones son teatro político. Están diseñadas para provocar, distraer y reunir apoyo doméstico, porque detrás de este movimiento, Rusia conoce la verdad. No puede actuar sobre estas fantasías por varias razones. Según la ley internacional actual, que Rusia recupere Alaska es tan improbable como que Canadá reclame Maine. El tratado de 1867, que transfirió Alaska de Rusia a Estados Unidos, aún es válido. Los tratados son legalmente vinculantes, no solo documentos históricos. Es reconocido como legítimo por ambos países. La Carta de las Naciones Unidas, especialmente el artículo 2, es clara en ese punto. Ningún país tiene permitido amenazar o usar la fuerza para alterar las fronteras de otro país. Si el territorio se transfiere ilegalmente mediante un tratado reconocido por ambos, es un hecho consumado. El caso está cerrado a menos que ambas partes renegocien voluntariamente, que, seamos honestos, eso no va a suceder aquí. Ahora, como dije al principio, no va a haber un reembolso. Aunque Rusia cuestione la legitimidad del tratado, no hay base legal para explotar. Los Estados Unidos han ejercido soberanía indiscutida sobre Alaska durante más de 150 años. Eso se llama prescripción adquisitiva en derecho. Si has gestionado y defendido un territorio por generaciones sin oposición del dueño original, tu reclamo se vuelve indiscutible. En términos simples, la puerta legal no solo está cerrada, está soldada, cerrada con candado y luego enterrada bajo algún búnker de concreto. Si Rusia usa métodos ilegales como en Ucrania, sus posibilidades con Estados Unidos empeoran aún más. En términos simples, Alaska no es Crimea. No es una zona fronteriza en disputa ni una república separatista. Es territorio soberano de los Estados Unidos, protegido por todo el peso del poderío militar estadounidense. Estados Unidos tiene un presupuesto de defensa unas 7 veces mayor que Rusia, y esto ha sido así por mucho tiempo. Militarmente, Rusia está superada de formas inimaginables. Cualquier intento de desafiar eso, retóricamente o de otra manera, invitaría a una respuesta que Rusia no está en posición de manejar. La guerra en Ucrania ya ha expuesto los límites de la fuerza rusa. Su ejército está tensionado. Las sanciones dañaron su economía y redujeron su posición global. Iniciar una confrontación con los Estados Unidos sobre Alaska sería suicida. Washington no dudaría. De hecho, aprovecharía la oportunidad para sentar un ejemplo. A diferencia de Ucrania, donde el apoyo es indirecto, Alaska, eso es territorio local, PB. Cualquier amenaza se enfrentará con fuerza abrumadora y Rusia lo sabe. Por eso estas llamadas para recuperar Alaska siguen siendo solo ruido. Sirven a un propósito doméstico,
para avivar el orgullo, desviar las críticas y pintar al oeste como el villano. No tienen base legal, apoyo diplomático ni oportunidad real. Alaska no es solo estadounidense, es intocable. Cuando los medios rusos intentan negar esto, solo muestran cuánto ha caído Moscú de su antiguo imperio. Escuchar estas afirmaciones y ver la desesperación de los rusos por recuperar Alaska nos lleva directamente a la pregunta de cómo la perdieron en primer lugar. No fue a través de una guerra o conquista, sino de una buena y antigua venta hace más de 150 años. Para saber por qué la dejaron ir, hay que ver el tiempo de Rusia en Alaska antes del trato. Llegaron a finales del siglo XVIII, cuando exploradores y comerciantes cruzaron el estrecho de Bering buscando oportunidades. El comercio de pieles era el principal atractivo, ya que las nutrias marinas, zorros y focas tenían pieles muy valiosas en Europa y China. Las empresas rusas establecieron puestos a lo largo de la costa, cazando estos animales y enviando las pieles de vuelta a casa. Fue un negocio próspero al principio, con miles de pieles exportadas cada año. La caza de ballenas empezó después para obtener aceite y huesos y aumentar ganancias. Aunque fue una aventura empresarial, Alaska no era fácil de controlar. El clima fue duro. Inviernos brutales, nieve constante y aislamiento dificultaron todo. Las líneas de suministro iban de San Petersburgo, cruzando Siberia, hasta el Océano Pacífico. Los barcos tardaban meses en llegar y muchos no lo lograban por tormentas o hielo. Los asentamientos permanentes eran pocos y estaban cerca de lugares como Sitka, que fue la capital de la América rusa. La población nunca creció mucho. A mediados de 1800, solo unos cientos de rusos vivían allí y dependían de los indígenas para trabajar y comerciar. Estos grupos nativos, como los Tlingit y los Salut, tenían sus propias sociedades y las relaciones no siempre eran pacíficas. El conflicto por tierras de caza y trabajo forzado causó levantamientos y muertes en ambos bandos. Con el tiempo, la extracción de recursos se agotó. El comercio de pieles alcanzó su punto máximo temprano, pero la caza excesiva agotó las poblaciones de animales. Las nutrias marinas casi se extinguieron y bajaron las ganancias. La caza de ballenas compitió con otros países y la lejanía elevaba los costos de comida y herramientas. Rusia intentó construir granjas y minas, pero el suelo era pobre. Aún no se hallaba oro en grandes cantidades. Sin caminos ni trenes por el terreno difícil, todo se transportaba por mar o trineo. La gobernación era laxa, con los funcionarios de la empresa actuando como gobernantes. Esto provocó corrupción e ineficiencia en las operaciones. Alaska se sentía como un puesto remoto, drenando dinero en lugar de generar ganancias. El gobierno subsidió a la compañía ruso-americana que administraba la colonia, pero ni así pudo sostenerla por siempre. Para la década de 1850, los informes al zar dibujaban un panorama sombrío: bajos rendimientos, altos gastos y una creciente vulnerabilidad. Debido a todas estas, ya sabes, preocupaciones válidas, Rusia comenzó a ver a Alaska como una responsabilidad, no como un activo que valiera la pena conservar. Para mediados del siglo XIX, esta visión preparó el escenario para simplemente dejarlo ir. El control de Rusia se debilitó a medida que se acumulaban los problemas, convirtiendo lo que una vez fue una empresa prometedora en una carga de la que estaban listos para deshacerse. Esto llevó a la venta, motivada por falta de efectivo, cambios estratégicos y miedo a perder sin ganar. Rusia vendió Alaska principalmente por problemas económicos. La guerra de Crimea, luchada desde 1853 hasta 1856 contra Gran Bretaña, Francia y otros, dejó a Rusia en mal estado financiero. Perdieron la guerra con cerca de 500.000 de soldados muertos y miles de millones de rublos gastados. La tesorería estaba vacía y necesitaban fondos para el ejército y deudas. El comercio de pieles de Alaska, en declive, no cubría sus costos ni ayudaba al imperio. El mantenimiento anual era caro, los suministros consumían las ganancias. Los informes indicaban que la compañía ruso-americana perdía dinero cada año y solo seguía por rescates gubernamentales. Más allá de eso, el miedo jugó un gran papel. Rusia temía que Gran Bretaña pudiera apoderarse de Alaska en el próximo conflicto. Ambas naciones ya habían chocado, y con la flota británica y sus intereses en el Pacífico, defender ese remoto lugar era imposible. Eso haría de Alaska un objetivo fácil. Añade a esa amenaza la resistencia indígena que aumentaba la tensión, con batallas que requerían tropas que Rusia no podía prescindir. El zar entendió que una guerra haría que Rusia perdiera el territorio sin beneficio. Venderlo tenía sentido como una forma de obtener algo de él antes de que eso sucediera. Pensaron en varias opciones, incluso en Gran Bretaña como comprador, pero las tensiones lo hicieron riesgoso. Rusia estaba enfocándose en otros lugares geopolíticamente. Su imperio se concentró en Europa, enfrentando amenazas de Austria y Prusia, y en Asia con la expansión hacia Manchuria. Alaska estaba en el límite, muy lejos para influir en esos planes.
era vulnerable sin defensas naturales contra la invasión. Abastecer tropas o colonos tardaba mucho, por lo que la población seguía siendo poca. Vender a Estados Unidos fue una decisión inteligente. Podría ganar buena voluntad con una potencia emergente y enfrentarla a Gran Bretaña, también en conflicto con América. Rusia consideraba a Estados Unidos un amigo neutral, pues los apoyó en la guerra civil enviando barcos a sus puertos. Los costos de mantenimiento sellaron el trato. La distancia desde San Petersburgo, más de 7.000 millas o 11.000 kilómetros, causaba retrasos en comunicación y ayuda. El clima severo dañó barcos y puestos, requiriendo reparaciones frecuentes. Construir infraestructura como fuertes o puertos también cuesta una fortuna en una tierra de permafrost y montañas. La gobernación enfrentó problemas porque las leyes no servían y había corrupción que desperdiciaba recursos. Las relaciones indígenas exigían diplomacia o fuerza, lo que generaba gastos. Para 1860, la colonia gastaba más de lo que ganaba y la producción de pieles cayó un 90%. Con este motivo adicional, Rusia decidió que era hora de reducir sus pérdidas. Con estas presiones aumentando, Rusia inició conversaciones para la venta. El proceso reflejó la diplomacia de la época, con negociaciones discretas y giros inesperados. El acuerdo se logró gracias a actores clave. Edward Stockel, ministro ruso en Estados Unidos, lideró las conversaciones. Viví años en América y entendía la política. William Seward, secretario de Estado, lideró el esfuerzo. Seward veía a Alaska como clave para expandir Estados Unidos y controlar el Pacífico. Las negociaciones comenzaron en silencio en 1867, con Estocolmo, obteniendo la aprobación del zar Alejandro II. Se encontraron tarde en la noche en Washington, acordando rápidamente los términos. El precio se fijó en $7.2 millones pagados en oro. Eso fue alrededor de 2 centavos por acre, por casi 587.000 millas cuadradas. Rusia aceptó porque, necesitaban el dinero rápidamente, y los Estados Unidos estuvieron de acuerdo, viendo potencial en los recursos y la ubicación. El tratado tenía características extrañas. Estaba en francés e inglés, sin ruso. Esto siguió las costumbres diplomáticas de la época, donde el francés servía como el idioma de los acuerdos internacionales. Demostró que el acuerdo era global, no solo entre dos naciones. El documento delineó fronteras, transfirió derechos y protegió las decisiones de los residentes de quedarse o irse. La firma fue el 30 de marzo de 1867 y luego el Senado de Estados Unidos la ratificó. Las ceremonias de transferencia en Sitka incluyeron bajar banderas rusas y subir americanas en octubre. Lo interesante es cómo diferían las opiniones públicas de la época. En Estados Unidos, muchos llamaron a la compra de Alaska la locura de Seward y la consideraron inútil. Los periódicos publicaron caricaturas de osos polares y páramos congelados, sugiriendo que el dinero debía usarse en la reconstrucción tras la guerra civil. Los críticos decían que era una tierra estéril sin valor real, ignorando indicios de minerales o peces. El apoyo vino de aquellos que vieron beneficios estratégicos, como bloquear la expansión británica en América del Norte. Sin embargo, con el tiempo, las opiniones cambiaron a medida que los descubrimientos demostraron que estaban equivocados. En Rusia, la venta recibió poca atención. El gobierno lo mantuvo discreto, evitando debates que pudieran generar oposición. La mayoría de las personas se centraron en reformas internas, como poner fin a la servidumbre, y no les importaba mucho una colonia lejana. Algunos funcionarios luego lo lamentaron, pero en ese momento parecía práctico. El dinero pagó deudas y financió ferrocarriles en Europa. Con el trato hecho, Alaska se convirtió en estadounidense, pero su verdadero valor surgiría de formas que ninguna de las partes habría predicho en aquel entonces. Alaska parecía una adquisición menor y poco valiosa, pero bajo control de Estados Unidos vivió una transformación dramática. Una adición tranquila al mapa americano pronto mostró su riqueza natural y valor estratégico. El primer gran punto de inflexión llegó con el descubrimiento de oro. En la década de 1890, la fiebre del oro de Klondike capturó la atención mundial, atrayendo a decenas de miles de buscadores de oro a la región de Yukon. Aunque la fiebre fue mayor en Canadá, Alaska no quedó excluida. Los golpes en Nome, Fairbanks y Juneau provocaron migración y asentamientos. En 1900, la producción anual de oro en Alaska superó ampliamente el costo original de $7.2 millones. Pueblos surgieron rápidamente y la población pasó de unos miles a más de 60,000 para 1910. Este auge no solo trajo riqueza, sentó las bases para una infraestructura duradera. Se construyeron carreteras, puertos y ferrocarriles para apoyar la creciente economía. Rusia nunca consiguió estos desarrollos durante su mandato colonial. Luego, el hallazgo de petróleo fue aún más transformador. En los años 60, hallaron grandes reservas en Prudhoe Bay, norte de Alaska.
Esto desencadenó uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos en la historia de Estados Unidos, la construcción del oleoducto Trans-Alaska. Construido en 1977, este oleoducto de más de 800 millas transportaba hasta 2 millones de barriles diarios desde el Ártico a Valdez. El petróleo eclipsó rápidamente al oro tanto en escala como en impacto. En 2025, Alaska sigue produciendo unos 500,000 barriles de petróleo diarios. Aunque es menos que antes, sigue siendo vital para la economía estatal y nacional. Con el crudo de la costa norte de Alaska a $70 por barril, los ingresos aumentan rápido. El Fondo Permanente Estatal, financiado con regalías petroleras, otorga dividendos anuales de más de $1,000 por persona en 2024. Ajustando por inflación y valor acumulativo, la riqueza petrolera de Alaska tras la venta supera los billones de dólares. Estos descubrimientos enriquecieron Alaska y redefinieron su lugar mundial. Lo que antes se consideró un puesto inútil se volvió clave para la independencia energética y la economía de Estados Unidos. Para Rusia, presenciar esta transformación le recordó el gran valor que perdió. Pero eso no es todo. La importancia estratégica de Alaska ha aumentado constantemente, especialmente durante momentos clave en conflictos globales. En la Segunda Guerra Mundial, el territorio fue un puesto militar clave. Las islas Aleutianas, en el Pacífico, fueron escenario de combates entre fuerzas estadounidenses y japonesas. Fueron las únicas batallas en suelo estadounidense en la guerra. En respuesta, el ejército de los Estados Unidos construyó rápidamente aeródromos, bases navales y rutas de suministro a través de Alaska. Muchas de estas instalaciones siguen operativas hoy en día y continúan desempeñando un papel vital en la defensa nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, la relevancia de Alaska solo creció. En la Guerra Fría, su cercanía a la Unión Soviética la hizo una línea de vigilancia y disuasión. El estado se volvió un centro para sistemas de radar de alerta temprana, como la línea de alerta temprana distante, diseñada para detectar bombarderos y misiles soviéticos. Se instalaron silos de misiles y defensas aéreas en la región. Esto ha fortalecido el papel de Alaska como escudo ante posibles ataques desde el estrecho de Bering. El valor estratégico de Alaska ha cambiado recientemente. El cambio climático y la cambiante geopolítica del Ártico han traído nuevas oportunidades y desafíos. El derretimiento del Ártico abre nuevas rutas de navegación en el Paso del Noroeste y la Ruta del Mar del Norte. Nuevos corredores marítimos reducen mucho el tiempo entre Asia, Europa y América del Norte. La ubicación de Alaska la sitúa en la encrucijada de estas rutas comerciales emergentes, dando a los Estados Unidos una ventaja logística y económica en el comercio ártico. Además de su importancia económica y geopolítica, Alaska sigue siendo una piedra angular de la estrategia militar estadounidense. El estado alberga instalaciones importantes como la base conjunta Elmendorf-Richardson y la base Eielson. Estas instalaciones albergan a miles de personal y aviones avanzados. Esto contribuye no solo a la seguridad nacional, sino también a la economía local a través de empleos, infraestructura e inversión federal. Aún así, la prosperidad económica de Alaska no se limita al petróleo y al oro. A lo largo de las décadas, una diversa gama de industrias se han arraigado, convirtiendo al estado en un dinámico motor económico. La industria pesquera es un pilar perdurable. Las aguas de Alaska, ricas en salmón, halibut y cangrejo, generan miles de empleos y mantienen comunidades costeras. A pesar de los retos recientes, como mercados cambiantes y mayor competencia, el sector sigue siendo clave para la identidad y economía estatal. La minería también se ha expandido mucho más allá de sus orígenes en la fiebre del oro. Hoy, Alaska es una fuente líder de zinc y otros minerales valiosos. Incluye tierras raras esenciales para tecnologías modernas. Estos recursos diversifican la economía estatal y lo vuelven un actor clave en la cadena global. Las ciudades mineras, antes centradas en el oro, ahora prosperan con más tipos de extracción y exportación. El turismo suma otra dimensión a la economía de Alaska. Millones de visitantes llegan cada año para admirar su naturaleza, glaciares y fauna única. Los cruceros atracan en sus hermosos puertos y las pequeñas empresas, desde alojamientos hasta artesanos locales, se benefician del flujo estacional. Para muchos en Alaska, el turismo es más que ingresos. Celebra la belleza natural y el patrimonio cultural, con un papel clave de la inversión federal. El gasto en infraestructura, defensa y servicios públicos estabiliza la economía, sobre todo en zonas remotas. A veces este apoyo ha superado los ingresos petroleros, mostrando la importancia estratégica de Alaska para la nación. Todos estos sectores contribuyen a una transformación más amplia. Lo que una vez se descartó como un puesto remoto se ha convertido en una economía próspera y multifacética.
Alaska ahora se clasifica como uno de los estados con mayor ingreso per cápita, muy lejos de sus humildes comienzos. Esta evolución de frontera congelada a potencia económica no ha pasado desapercibida. La transformación de Alaska de un puesto avanzado congelado a una potencia estratégica continúa atormentando a Rusia. Los nacionalistas señalan sus vastos recursos y significado militar como prueba de que la venta de 1867 fue un error histórico. Los medios de comunicación revisitan viejos mapas, glorifican a los exploradores rusos y avivan la nostalgia por una época en la que el imperio se extendía a través del Pacífico. Los foros en línea se llenan de memes y debates en momentos de tensión con Occidente. Pero debajo del humor y el simbolismo se encuentra una frustración más profunda. Para algunos rusos, Alaska representa más que una tierra perdida. Es un recordatorio de la influencia perdida. El territorio vendido por poco ahora impulsa la fuerza económica y militar de Estados Unidos. Ese contraste duele, pero la nostalgia no cambia la realidad. Reclamar Alaska es una idea descabellada e imposible política y militarmente, como ya discutimos. Rusia sabe que Alaska se ha ido realmente. No hay un plan serio, ninguna política oficial y ningún camino realista hacia adelante. Estos llamados para reclamar Alaska sirven a un propósito diferente. Fomentan el orgullo nacional y desvían la atención de la crisis económica actual. Ofrecen una fantasía de grandeza en tiempos de tensión interna. Al final, la historia de Alaska es una lección de previsión estratégica. Rusia vio un desagüe, América vio potencial. Lo que una vez se descartó como prescindible se volvió indispensable. La tierra vendida por centavos ahora ancla el poder de los Estados Unidos en el Ártico, alimenta su economía y fortalece su alcance global. Para Rusia, ese trato es irreversible. Lo vendido se queda vendido. Lo que se pierde se convierte en leyenda. ¿Y lo que defiende Estados Unidos? Se queda americano, bebé. Gracias por ver.